Buenas noches. Buenas noches, Acela. Y a los demás, ¿cómo se llaman? Salúdenme, por favor, para saludarlos. Ricardo, déjame ir invitando a personas por acá. Acela te iba a invitar, pero ya te veo ahí, así que no te tengo que invitar. Déjame... Estoy tratando de invitar un poco de personas, Cadero, ayúdenme, compartan y así pues se dispara esto. Se dispara a 7 personas. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Randy. Oye, Randy, está impresionante el video ese que me compartiste de la muchachita, compadre. Coño, me echaste a perder. Me echaste a perder el descanso. Horrible. Este mundo está loco, caballero. Pero bueno. Tenemos que seguir viviendo los que tenemos ánimo, los que tenemos voluntad. Tenemos que seguir viviendo. Pasa que la vida está llena de reflejos involuntarios y a veces no decidimos vivir. Casi nunca decidimos vivir. Casi siempre es una especie de obligación. Pues nada, toca. Pues yo quería hablar esta noche un poco de todo, ¿no? En realidad, honestamente no me hice un esquema de un tema como otras veces, ¿no? Muchas veces pues planifico, quiero hablar de este tema y cosas así. Hoy no. Hoy honestamente fue de pronto y creo que a pesar de que he tocado el tema en el pasado varias veces, hay que volver porque es como es como poner los pies en el piso, ¿no? De nuevo. Mire, nosotros, este trabajo que hacemos en internet, que yo lo considero un trabajo, ¿no? Un trabajo muy difícil si fuera para una sola persona, pero eso se hace relativamente fácil cuando somos varios, ¿no? Varios grupos, varias personas, y se hace relativamente fácil que todo este movimiento mediático comience a funcionar, comience a tomar una dirección. Y yo sé que hay mucha gente que lo primero que hace es preguntarse, ¿no? ¿Y hasta cuándo? ¿Y en qué tiempo? ¿Y para cuándo? Y miren, no coman ansias, realmente no coman ansias. Las cosas para que se hagan bien tienen que ser de a poco y tienen que ser bien pensadas. Y sobre todo tienen que coger cuerpo, tienen que coger forma, ¿no? Y ya es lo que está ocurriendo en los medios, ¿no? Ahora bien, hay una tendencia de nosotros acá. Yo en lo particular siempre trato de no entrar en esa tendencia. O sea, no trato de atarme a hechos puntuales como pueden ser la caída del balcón, o como de la que mató a estas niñas, o no me agarro a hechos puntuales como puede ser un preso político o un preso de conciencia. ¿Por qué? Porque eso es muy puntual
Y esas son cosas que de alguna manera se pueden enmendar, digamos, ponerle un poco más de atención a la ciudad, a la infraestructura, arreglar un poco. O sea, estas desgracias siempre pueden llamar a contar, ¿no? a quienes tienen que ver con esto. Y eso no resolvería para mí el problema. El problema para mí no es que las casas se estén cayendo. El problema para mí no es que haya una escasez económica. Eso no es el problema. Ni siquiera que mueran tantas personas en accidentes, es una desgracia, pero no es el problema de Cuba. El problema de Cuba no es que Ferrer esté preso. El problema de nosotros es mucho más profundo que eso, y va mucho más allá que eso. Entonces, cuando yo entiendo que estas cosas hay que llevarlas a la par, yo entiendo de que no se pueden dejar de la mano, ¿no? Pero no pueden convertirse en la causa, no pueden convertirse en las razones, ¿no? Más bien tenemos que encontrar razones que trasciendan todos estos problemas, razones que vayan mucho más allá que todo esto. Y cuando uno hace eso, uno lo que piensa es en el sistema. Y desde ese punto de vista la tarea es fácil, ¿no? Cambiamos el sistema. Pero no crean porque tenemos que analizar primero qué es lo que tenemos en Cuba, por qué Cuba está así, cuál es la razón. En Cuba, la situación y el nivel de vida y todo lo que hay ahora está planificado de esa manera. Ustedes no vayan a pensarse de que ese gobierno trabaja mal porque no sabe trabajar bien. No, ese gobierno trabaja mal porque es su propósito trabajar mal. Cuba está en la situación que está porque es propósito de su gobierno que esté en esa situación. Generalmente cuando los gobiernos se proponen algo y cuentan con todos los recursos, cuentan sobre todo con la autoridad, porque una de las cosas fundamentales de los gobiernos es la enorme autoridad que los pueblos delegan en ellos. Entonces, cuando un gobierno tiene toda esa autoridad, tiene toda esa potestad, y tiene los equipos, tiene las instituciones de orden público y todo eso, y a pesar de eso, se mantienen en una situación tan escandalosamente precaria, en un país tan escandalosamente rico, porque los que hemos viajado mucho por Estados Unidos y por otros lugares del mundo, sabrán que son muy pocas las tierras tan verdes, tan exuberantemente coloridas y verdes como las de Cuba. Y los que saben de agronomía saben que Cuba tiene un clima único. No hay otra región del mundo que tenga el clima cubano. No les voy a decir el nombre, es un clima combinado, tiene que ver con el desierto, la selva y la sabana y el trópico. Pero realmente Cuba es, y en este campo no sé mucho de la agricultura, pero los que saben de agricultura me pueden desmentir si quieren. Y pueden. Cuba tiene un clima único, el clima cubano solo lo tiene Cuba. No es como, por ejemplo, el clima de Nuevo México, semidesértico, lo tiene Texas, lo puedes encontrar en algún lugar de África y cosas así. No, el clima de Cuba solo está en Cuba. Solo está en Cuba. En estos suelos áridos y feos hay una cantidad de recursos enormes. Entonces en los suelos cubanos, verdes, hermosos, fértiles o fertilizables, ¿no? De pronto hay una pobreza total. A mí me parece, y yo siempre he dicho esta frase, que siempre la digo al final, hoy la voy a decir al principio, hay que ser un genio y proponérselo para lograr hacerlo todo tan mal. Eso me lo dijo un soviético en el año 88, caminando por La Habana Vieja, por Obispo. Me dice, después de haber caminado bastante La Habana, las montañas de Pinar del Río y todo, me dice, es que hay que ser un genio y proponérselo. Me dijo, en este país
hay que ser un genio y proponérselo para lograr hacerlo todo tan mal. Y aquello caló profundo, caló muy profundo. Yo tendría 25 años, 26 o 24, por ahí. No se me olvida. La frase no se me olvida. Y yo quisiera que cuando ustedes traten de pensar en el cambio en Cuba y traten de pensar en la naturaleza del gobierno que tenemos en Cuba, se repitan esta frase. Hay que ser un genio y proponérselo para lograr hacerlo todo tan mal. O sea, la situación precaria que tiene Cuba, la pobreza que hay en Cuba, es intencional, señores. Es intencional. Por eso cuando yo les decía hace un tiempo atrás a los cubanos de la isla que debían exigirle a su gobierno, y esto no es propaganda enemiga, ni mucho menos para que allá en Cuba no estén buscando y hurgando en mis palabras, ¿no? Cuando yo le decía a los cubanos que se quieren tirar a las calles o que quieren hacer algo, no se arriesguen tanto, háganlo legal. Exíjanle al gobierno una promesa de desarrollo. Exíjanselo. O sea, ¿cuándo vamos a estar por lo menos en el umbral del desarrollo? ¿Cuáles son las promesas económicas que ustedes hacen? Se están pidiendo muchos sacrificios políticos. El gobierno cubano le pide al pueblo muchos sacrificios políticos y no les promete absolutamente nada. Entonces, eso no es natural, eso no es normal en el mundo de hoy, ni en el de ayer, ni en el de hace 60 años, ni en el de hace 80 años. Los políticos piden y ofrecen a cambio, siempre. Pero es normal, es que esas son las reglas del juego. Entonces, Fidel llega a un país rico, un país además, yo lo decía ayer en otra directa, conversaba con alguien, en un país además lleno de materias primas, de recursos, de artículos de venta de todo tipo, porque cuando Fidel triunfa, los almacenes de Cuba, que eran privados, los puertos, los almacenes de puertos y todos los almacenes de tierra adentro, estaban atestados. El peso con un valor fortísimo y agarra un país difícil de destruir. Agarró una de las mejores economías del mundo y no estaba tanto adelante como el tempe de desarrollo que llevaba, porque fíjese, una economía es fuerte y está a un nivel, ¿ya? Bueno, el nivel de Cuba no era malo, pero lo bueno que tenía la economía cubana era el tempe, o sea, como iba creciendo. Ellos agarraron un país lleno de recursos, un país con una naturaleza prodigiosa, lleno de recursos, con unos tempes económicos de crecimiento horrible, con un entusiasmo en el pueblo increíble, y ellos tuvieron que controlar todo ese entusiasmo, ¿no? Tuvieron que meterlo por un cepo. Bueno, primero declaran la ORI y después depuran y viene toda aquella lucha antisectarista y todo aquello. Y lo que hicieron fue ir asfixiando ya el pensamiento político cubano, irlo metiendo todo como por un embudo, ¿no? Porque si no hacían eso, no podían entonces hacer lo fundamental, que llegó en el 68, que era el jaque mate a la economía. Porque ya había empezado el jaque mate con las nacionalizaciones de las grandes industrias, ¿ya? Y hacía falta entonces barrer con toda esta pequeña y mediana industria, y para eso tenían que encauzar, tenían que canalizar, no es encauzar, porque cuando tú encauzas las ideas o las tendencias políticas es de forma, digamos, convocatoria, voluntaria, llamas al encauzamiento, ¿no? Ellos lo canalizaron, o sea, lo obligaron a una sola tendencia. Y ya para el 65 teníamos un partido único. Es interesante porque todo este proceso, ¿no?
de llegada de Fidel al 65, que ya se unen todo esto, se aniquilan el multipartidismo, se solidifica el ejército rebelde como el ejército de la nación y se olvida completamente el ejército de la república. Entonces ya para el 68 ya Fidel consideraba que podía dar el jaque mate y a lo que es las fuerzas productivas del país. Ya él considera que en ese momento él podía dar el jaque mate al espíritu emprendedor de la nación, y entonces cuando nacionaliza hasta la barbería, los bancos de limpiabotas, lo nacionaliza todo. Pero fíjense que es muy interesante, porque esto ocurrió en 9 años. Esto ocurrió en 9 años. O sea que si quitamos 2 años nos quedamos en 7, ¿no? 9 menos 2 son 7. O sea, en 7 años ya Fidel tiene el país listo, metido en una canal, y lo tiene listo para degollarlo. ¿Me entienden? ¿Y por qué lo llevo a 7 años? Porque yo quiero hablar de los 7 años de Batista. Batista también se echó 7 años. ¿Y qué hizo Batista en sus 7 años de dictadura? Porque fue una dictadura. Pues Batista termina de forma frontal con la Constitución del 40, pero recuerden, el interés de los globalistas o las sociedades secretas o el gobierno oscuro, como lo llamó Kennedy, el interés es destruir la Constitución del 40. Ahí están apareciendo muchos motivos para destruirla. Y uno de ellos inclusive, es no poner en la balanza cambios en la Constitución americana. Pudiera ser. Pero Batista, a pesar de que destruye la Constitución del 40, no destruye la economía. Porque no era genio. Batista era un hombre muy sagaz, muy inteligente, pero no era un genio. Y amaba a Cuba. Batista fue retranquero de un tren, retranquero de tren, eso, o sea, el que va en el último vagón con el farol, ya, que señaliza para las marchas atrás, para las marchas adelante y todo eso. Él era retranquero con 14 años, ¿no? Y, o sea, como quiera tenía un arraigo, ¿no? Un arraigo popular y demás. Le ponen el golpe en la mano, porque ni siquiera lo planificó él. Los americanos le dicen que sí. Y él da el golpe. Pero, ¿qué sucede? El país se desarrolla. La economía sigue funcionando. La Constitución del 40 no. La Constitución del 40 él le cambió la ley electoral, cambió la autonomía municipal, pero el país siguió progresando. El país, la tiranía se le hacía pedazos a Batista en las manos. Hizo unas elecciones amañadas en el 54 y hace otras en el 58. Lo increíble es que las del 54, discúlpeme, que las amañas es Batista, pero las del 58, el que hizo trampa para que ganara Batista fue Fidel Castro. ¿Ya? Fidel Castro en el 58 amenazó a toda la región oriental, a todos los que querían votar en la región oriental por Carlos Sterling, los amenazó que si votaban, los mataban. Yo no puedo decir que Fidel Castro salió por las casas tocando la puerta, no me malinterpreten. Había un movimiento 26 de julio urbano. Y a donde no podía llegar el 26 de julio rural, el serrano, el de las montañas, como ellos decían, los serranos, a donde no podían llegar los serranos, llegaban los urbanos, con B alta. Y de lo que fue las villas para allá, ellos tenían toda esa zona bien dominada, inclusive y todo el área de las villas. Y que me desmientan algunos ancianos que deben haber por acá, por Miami y por Cuba también. En toda esa zona aterrorizaron a las personas para que no votaran en contra de Batista, para que no votaran por Carlos Sterling. De tal manera que Fidel amaña las elecciones y pierde Sterling, que era el candidato opositor. Porque sucedía que si ganaba Sterling, se acababa la tiranía, se reponía la Constitución del 40 y Fidel tenía que deponer las armas. Y por eso es que, a pesar de eso, Sterling queda en segundo lugar. Eso ocurre en el 58. Así que Batista no era lo suficientemente genio como para destrozar el país. Pero sí era lo suficientemente maduro como militar, era mayor general, como para asumir el golpe de Estado. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre. Batista da el golpe de Estado en el 52,
rompe el orden constitucional y crea una dinámica que es la que estamos tratando de retomar nosotros hoy. En el pueblo de Cuba se crea una dinámica, que es la dinámica de la lucha por la restitución de la Constitución. De inmediato, eso fue de inmediato. Se crea esta dinámica. Y esta dinámica es la que sirve de caldo de cultivo al Moncada, al asalto al cuartel Moncada, que muchos lo conocen como una gran gesta heroica. El asalto al cuartel Moncada fue un acto mediático. Tenía intereses mediáticos, cumplió su objetivo porque dibujó a Batista como un criminal y dispara a Fidel, que nadie lo conocía, a la política. Bueno, sí, lo conocía la CIA. Fidel lo conocía la CIA de Bogotá y lo conocía ya Rockefeller, del CFR. Dispara a Fidel a la política, el asalto al cuartel Moncada en el 53. Lo interesante es que a Fidel le hacen un juicio, pero no se lo hacen en un juzgado, no es una vista en un juzgado. Le hacen el juicio en una estación de policía. Y era precisamente para evitar ciertos procedimientos, ¿no?, legales que podían llevar a una apelación, ¿ya? Porque no se había quitado completamente el Estado de Derecho, ¿ya? Todos los cambios de Batista en los estatutos constitucionales era para garantizar su estancia en el poder controlar la Corte Suprema, de alguna manera un poco, y el Consejo de Estado. Y le quita la autonomía a los municipios. Ya, eso fue todo. En la otra parte que se refiere a la propiedad y los derechos, eso se quedó todo así. ¿Y qué ocurre? Que uno de los cambios de Batista, uno de los estatutos de Batista, es que trae la pena de muerte a los civiles. La pena de muerte solo era para militares en caso de traición con gobiernos extranjeros y cosas así. Casos muy, muy excepcionales. Y Batista dice que los civiles también, ¿quiénes? Los gatilleros, los que atacaran instituciones del Estado y demás con armamento. Eso lo hace Batista en abril del año 52 y Fidel hace eso el 26 de julio del 53. Entonces mucha gente preguntaba, bueno, por la Constitución cubana, si consideras a Fidel un militar, pues tocaba fusilarlo. Y si lo consideras un civil, pues no. No, pues si lo consideras un civil por la Constitución del 40, no. Pero por los estatutos constitucionales de Batista, sí, tocaba fusilarlo. Y entonces, para evitar fusilarlo, es que hacen el juicio, no en un juzgado ni nada de eso, donde se lleva manuscritos, se escribe todo, se informa todo se archiva y hay acceso del ministerio. No sé cómo serían los procedimientos, pero yo creo que cualquier juez puede ir y decir esto no procede, aquí hay violaciones o cosas así. Se lo hacen en una estación de policía sin muchos testigos. De hecho, no hay testigos. No hay testigos, lo que se sabe de ese juicio es muy poco. ¿Ya? Yo, en mis años viviendo en La Habana, me encuentro a alguien que, no voy a contar la historia, la he contado varias veces, que muy serio me dijo que Fidel no escribió el alegato de la historia me absolverá, que a Fidel José Antonio Echeverría se lo escribió y se lo pasó, y que Fidel se lo aprendió, y le daría el toque final y demás. Pero todos esos números y toda esa oratoria de Fidel, la oratoria central, la escribió José Antonio Echeverría. Y es muy de creer porque a José Antonio Echeverría era conocido en La Habana como Pico de Oro, ¿ya? Le decían manzanita o Pico de Oro. Y esto me lo cuenta a mí una persona que conoció a José Antonio, y a quien José Antonio le dijo, aquí llevo esto, es para Fidel, es para que se defienda, es su alegato de defensa. Y esa persona me lo cuenta a mí, por casualidad, porque yo cumplo año un 13 de marzo, y me lo encontré y le pregunté, oye, ¿dónde es Ron? Que hoy es mi cumpleaños, me dice, coño, tú cumpliste cuando mataron a Manzanita, y me cuenta, y digo, pues tú lo conocías, sí, que escribió la historia de Malsoberá, y ahí me hace todo el cuento. Yo me quedé en una pieza, ¿no? Porque esto está cabrón, ¿no? Y cómo se llama, pues. Pero ¿por qué hablo de estos 7 años de Batista, no? Porque Batista se embauca en este plan, me imagino yo, globalista, o en este plan de lo que Kennedy llamó las sociedades secretas, ¿no?
Batista se embauca en este plan, pero él no era lo suficientemente bueno. No me imagino a Batista formando guerrillas para meter en Latinoamérica. No me imagino a Batista aliándose con los rusos para poner cohetes en La Habana. No me imagino a Batista nacionalizando las grandes industrias. Entonces, fíjense, ¿por qué hay que cambiar de dictador? Hay que cambiar de dictador porque la dinámica que se quiere es otra. Este primer dictador, al final, la Constitución lo estaba ahogando. ¿Ya? En las elecciones del 54, Batista gana por una estupidez que comete la oposición. La oposición, deslumbrada por el asalto a Moncada, deslumbrada totalmente por el asalto a Moncada, ¿qué piensa? Que no, elecciones no, lo que hay es que tumbarlos a tiros. Y esto se regó como pólvora en Cuba. Entonces, equivocadamente, como hizo la oposición venezolana, no asisten a las urnas. Y gana la gente de Batista en el 54. Eso de que Batista no hizo elecciones es mentira, sí las hizo. Entonces, y no tuvo que hacer mucho fraude. La oposición no se presentó. ¿Me entiendes? Porque no, era tiro. Entonces ya para el 58 sí se presenta porque los tiros estaban preocupando a mucha gente en Cuba. La gente no le gusta que hagan tiros. La gente no le gusta que hagan bombas en los cines. Y entonces la gente quería decidir esto votando por el opositor a Batista, que era Carlos Sterling, que además era constitucionalista de la Constitución del 40. Había trabajado en la embajada en Estados Unidos, era todo un intelectual y un constitucionalista. Entonces, el pueblo estaba encauzando bien las cosas. Estados Unidos obligaba a Batista a acogerse a la Constitución. Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, Estados Unidos ignoraba por una parte los estatutos constitucionales, que eran una violación, y por otra le exigía a Batista cada vez que Batista prohibía los derechos civiles, los derechos, las libertades civiles. Y hasta que llega Fidel Castro, que fue el principio de la directa, ¿no? Como llega Fidel Castro en el 59, ya he contado, le he leído materiales de cómo los soviéticos, los chinos, los checoslovacos, le dijeron a Fidel de que no nacionalizara las grandes industrias, que era un error y que los iba a poner a ellos en una situación difícil. Que si él no hacía eso, ellos podían ayudar mejor. Y Fidel se apresura y nacionaliza esas industrias. También les leí de documental cómo le piden los soviéticos a Fidel de que no declare el carácter socialista de la revolución. Se lo imploran, no lo hagas. Y Fidel lo hace. Y los compromete. Cada paso que dio fue comprometiendo al campo socialista. Comprometiendo al campo socialista. Y ya el puntillazo fue Playa Girón. El puntillazo total. Ahora, ¿por qué este pueblo que había generado aquella dinámica constitucionalista después del primer golpe, no la genera en el segundo golpe? Bien, porque el segundo tirano tenía la otra función, la función inteligente del movimiento. Esto era un movimiento en dos etapas. ¿Ya? Y Fidel era para la segunda etapa. Lo que pasa es que ya pasado el tiempo, uno mira quiénes eran las amistades de Fidel. Y se da cuenta que eran los Rockefellers y otros personajes del CFR. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, el que sucedió a Rockefeller en la presidencia del CFR. Y además todos estos periodistas norteamericanos que van a Cuba a entrevistar a Fidel son miembros del CFR. Todos han sido miembros del CFR. Jimmy Carter es miembro honorario del CFR. ¿Ya? Y todo, absolutamente todos los congresistas, presidentes, expresidentes que han ido a Cuba a hablar con Fidel han sido miembros del CFR. Entonces, Fidel podía ocuparse de las cosas que Batista, por su nivel cultural
y por su arraigo campesino, nacionalista, hijo de indio, hijo de mulato, Batista no podía ser, porque no estaba en él, no estaba en él, pero sí estaba en el corazón de este hijo de puta de Fidel Castro, que era hijo de un gallego, resentido por haber perdido la guerra con Cuba, que maltrataba y odiaba a los cubanos, que traía braceros haitianos para no emplear campesinos cubanos, violando la Constitución del 1902, que les pagaba en vales, violando la Constitución de 1902, que les acumulaba el salario toda una temporada de caña, violando la Constitución de 1902. Y hay muchas historias contadas por bisnietos, o por nietos de Fidel, o bisnietos de este señor, de que este señor empleaba paisanos, o sea, coterráneos españoles que venían recomendados a su finca, les pagaba el 10%, les guardaba el 90% para dárselo al final, para que cuando se fueran para allá, para la península, para la madre patria, y entonces, días antes de irse, los mataba y los desaparecía. Y esto está contado por una nieta de ese viejo, yo creo, por una bisnieta. Ya, esto está escrito, o sea, puede ser mentira, pero o sea, eso salió de ahí, de una biografía, alguien hablando de la historia de su bisabuelo Ángel Castro, padre de Fidel Castro. Y entonces, de esa familia disfuncional, con una vida disfuncional, porque además fue hijo bastardo, no fue reconocido hasta finales de sus estudios en la escuela de Belén en La Habana, el colegio de Belén, pues este hombre crece como un monstruo ahí en un rostro, con un rostro carismático, con un discurso carismático y atrayente, y ¿cómo se llama? Pero no era cubano, era un pichón de español, lleno de odio. Fidel no tiene un solo discurso que no sea un discurso crispado. Ustedes que han escuchado los discursos de Fidel, hagan un esfuercito, busquen el discurso acerca de lo que sea. Es una retórica crispada, es una retórica con odio, con rabia. Así esté hablando de los logros, de los supuestos logros. Entonces, nosotros tenemos la Cuba que tenemos hoy, no porque esas personas sean unos ineficientes. Es que ellos heredaron un plan y heredaron un compromiso. Y ustedes no duden que las conversaciones con Obama fueron en secreto, porque se está decidiendo si se mantienen esos términos o no. Entonces, cuando Canel grita a los cuatro vientos somos continuidad, miren, el gobierno de Cuba no le rinde al pueblo. No tiene que rendirle nada al pueblo. Las dictaduras no rinden cuentas, ni le piden al pueblo nada. Dictan, ellos dictan, y el que dicta, dicta y revisa. Dicto y reviso. Cuando ellos dicen somos continuidad, eso es un grito para que la CIA los escuche, o el CFR los escuche, o en Estados Unidos los escuche. Entonces yo me imagino que ahora con Trump odien tanto a Trump porque Trump está diciendo, ya quisieran ustedes ser continuidad, el negocio se acabó. Esa es la impresión que yo tengo. Y yo creo que pudiera yo tener razón un 20%, pero con un 20%, un 25% se puede jugar una partida. Entonces, cuando ellos dicen somos continuidad, no se lo están diciendo al pueblo, porque no es bueno ser continuidad de la mierda, ¿no? Porque si durante 60 años ese país se ha destruido así, y tú eres continuidad ¿de qué? De la destrucción. ¿Entiendes? Y pues nada, yo pienso que cuando él se vira de frente al pueblo y dice somos continuidad, él debe estar mirando un poco más allá, más acá al norte, para que acá lo escuchen, o quizás yo creo que como está ubicada la Plaza de la Revolución, pues se lo esté diciendo a la Embajada de Estados Unidos. Somos continuidad. Lo que parece que en las conversaciones secretas allá con Obama, pues no quedó muy claro si aceptaban que continuaran con el nanogenario negocio de Fidel o no. Y entonces yo veo personas
acá, que era el mensaje en sí que quería dar, que se agarran de un hecho puntual en Cuba y tratan de dar opinión, cómo debían ser las cosas, por qué está mal. No tienen que opinar nada, señores. Ellos saben cómo se hace bien. Ellos lo hacen mal porque les da la gana. No hagan más de tontos. Por eso no me pronuncio respecto a los presos políticos. Ellos saben que está mal. Los presos políticos saben que está mal lo que hicieron. Ellos lo saben. Pero es que cuando los crearon, les pusieron delante un frontil. El frontil tuyo son los derechos humanos. El tuyo es la libertad de expresión. Y el frontil de aquel otro, tú vas a luchar por el plebiscito. Y así fueron poniendo frontiles. ¿Ya? Frontiles como a bueyes, ¿no? Y entonces nos han ido organizando acá en el exilio, a esta forma nueva de hacer política, nos han ido organizando de tal manera que nos ponen a hacer directas y nos ponen a hablar de qué se debe hacer con las calles, de por qué se debe privatizar el país, o qué sé yo qué, o cómo sería bueno el turismo, o por qué no nos dan la libertad de ir a invertir. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? No jueguen más al tonto. Mañana Cuba va a ser capitalista. Eso pónganle el cuño, Cuba va a ser capitalista. Sin nosotros. Sin nosotros. Con ellos la van a convertir en capitalista. Ya Cuba es capitalista. Ellos ponen todos sus esfuerzos mediáticos en que el pueblo no lo crea. Todos sus esfuerzos mediáticos están en esa dirección. Pero es el capitalismo este que hacen los comunistas, como parecido a lo que pasó en la Unión Soviética. No va a ser igual. Primero porque no tenemos la enorme cantidad de recursos que tuvieron que dejar podrir las autoridades en Leningrado y otros lugares, ¿no? Porque tuvieron que literalmente, para crear cierta situación, tuvieron que dejar podrir trenes de comida. Nosotros no tenemos la cantidad de recursos que hay que dejar podrir, ni tenemos todo eso. Y por lo tanto hay algunas situaciones que ellos no las van a enfrentar. Pero va a ser una especie de oligarquía militar. La oligarquía Cuba, recuerden, Cuba no es Rusia. Rusia era enorme y no tenía generales, tenía mariscales. Entonces, esto va a ser una oligarquía militar, porque ya lo es, ya es una oligarquía militar. Y capitalista. Una oligarquía militar capitalista, ya está organizada. Y ahora lo que están es tratando de crear un discurso para que el pueblo se crea todas estas cosas. Para que el pueblo siga creyendo que somos comunistas, que somos un faro, que somos una bandera, no sé dónde, de no sé qué. Y esa es la idea de ellos, mientras afianzan sus posiciones capitalistas. Por eso es que yo siempre llamo al pueblo, ¿no? Exijan la renuncia del gobierno. Exíjanla. ¿Por qué? Porque no sirve. Porque no sirve. Miren la calle, miren el país, no sirve. Claro, si creo que lo mejor sería exigir la renuncia del gobierno y la restitución de la Constitución del 40 ya de una vez. Right? Pero hay que por lo menos comenzar la dinámica que el pueblo sienta el poder que verdaderamente tiene y que quiten ese gobierno por incapaz. Pero que, para estar seguro, completo, en pleno, todo el mundo, exijan la renuncia de todo el mundo. Y que el Partido Comunista elija otro gobierno, no me interesa, que lo elija. Y si no sirve, quítenlo, que tampoco va a servir. Lo van a quitar otra vez. Y cuando el pueblo tenga la fuerza de quitar gobiernos, ya, porque va a quitar 2 o 3 en 10 años, entonces va a creer en sí mismo, va a crecer esa fuerza que tienen y que no saben que tienen para otras cosas, ¿no? Pero detrás de lo legal, pues vendrá lo demás. Yo creo que lo legal es exigirle a ese gobierno su renuncia en pleno. Razones de sobra hay. ¿Ya?
mí, por ejemplo, otro temita que quiero tocar antes de irme, es las conversaciones con el gobierno de Cuba. Miren, el gobierno de Cuba es un gobierno que se recicla a sí mismo. ¿Ya? No hay un regreso a la soberanía popular, nunca. O sea, el pueblo no elige, eso es mentira. Ellos no expresan la voluntad del pueblo, eso es mentira. No hay un regreso a la soberanía. Y el pueblo no elige a sus instituciones. Las instituciones se reciclan a sí mismas, se reeligen una y otra vez. Y por una cuestión natural de que, bueno, la gente se va muriendo, ¿no? Pues se van renovando. Pero ellos no se renuevan más allá de lo naturalmente necesario. Lo que pasa es que el que vive allí cree que ascendió porque su mérito, porque su conducta. No, usted ascendió porque alguien se murió. ¿Usted me entiende? Usted ascendió porque alguien se murió. Lo que tiene esto es que al haber una población cada vez más vieja, pues de pronto van a salir líderes más jóvenes, ¿ya? Y ellos están en situación difícil, porque va a haber que renovar muchos cuadros, como ellos le llaman cuadros, ¿no? Va a haber que renovar muchos cuadros. Esto es otra cosa que yo quisiera dejar por otro día, porque hay que hablar de la neolengua cubana, de esta falsa lengua política, ¿no? Como cuadro, o liderazgo negativo, ¿me entienden? Cosas así. Porque ahora está muy ofendido porque no está bien que se le ponga claria a su gente. Ellos nos ponen a nosotros gusanos, escoria y todas esas cosas, pero les molesta que le llamen claria. Entonces, pero yo creo que les quedó muy bien. Pues, no sé si rompí la idea, pero bueno, la idea es que de lo que les quería decir respecto a lo que yo pienso que se debe hacer en Cuba o cómo se debe defender la Constitución de 40 y su restitución, yo lo voy a decir cortito. Si mañana Cuba cambiara por una manifestación popular, un general, y hacen una constituyente y una constitución muy buena, y el país comienza a salir adelante y vuelven las libertades políticas, yo les aseguro que este movimiento por la restitución de la Constitución del 40 surgiría otra vez, se legalizaría, comenzaría entonces una etapa de proselitismo libre, libre expresión. Quizás se pueda crear un medio de prensa, ¿ya?, que hable de esto. Y yo lucharía por un movimiento aplastante, por la restitución de la Constitución del 40, a pesar de que el país ya esté bien, a pesar de que la democracia ya sea saludable y que el país sea próspero. Porque hasta países como Estados Unidos han estado a borde de un golpe de Estado. Entonces es importante que las personas que a veces me han preguntado porque no entienden bien el ahínco, ¿no?, con que yo defiendo esta visión constitucionalista y la solución constitucionalista de Cuba. Y entonces yo les explico de esa manera. Fíjate que si mañana Cuba fuera democrática, totalmente democrática, por otras vías y a través de otros procedimientos, y hubiese plena libertad de expresión y de asociación y demás, yo crearía el movimiento para restituir la Constitución del 40 por sobre la Constitución que ya se hizo. Por buena que esté, no me importa. No me importa. Porque así son las causas. Cuando uno cree en una causa, uno cree en una causa y no se la cambia a otra. No se la cambia a otra. Entonces, cuando uno cree en una causa, uno no lucha porque arreglen una calle. Uno lucha por la causa. Cuando uno cree en una causa, uno no quiere que reparen La Habana. Uno lucha por la causa. Uno no quiere que liberen a un preso político. Uno lucha por la causa. Entonces, los que hoy quieren arreglar La Habana y mañana liberar a un preso político y pasado que Mariela responda en un juicio, no tienen causa. No tienen causa. Están inconformes.
están dispuestos a hacer lo que sea porque aquello se arregle. Desde el punto de vista de lo que ellos consideran que es correcto o que es arreglado, ¿no? Pero no tienen causa. Y es una lástima que haya tanta gente con tanta fuerza y con tanto ímpetu para luchar y que no tengan causa. Entonces se encaprichan porque, miren, yo le aseguro a ustedes que la mitad de las personas, o más de la mitad de las personas que están en contra de la restitución de la Constitución del 40, que se manifiestan públicamente en contra, lo hacen por chocancia. Lo hacen porque, coño, si se le hubiese ocurrido a ellos la idea, ¿no? Bueno, haz como que se te ocurrió a ti, a mí qué me importa, ¿ves? Pero míralo como objetivamente, mira el mecanismo, mira lo que significa eso. Mira lo que te protege eso. Usted mañana triunfa con un proyecto muy bueno y demás, y le pueden dar un golpe de Estado. O simplemente una potencia como Estados Unidos no lo reconoce ya. O te reconoce pero te hace trampa porque vas en contra de sus intereses. Con la experiencia de la complicidad de Batista y de Fidel Castro con los poderes ocultos de Estados Unidos, si se restituye la Constitución del 40, allí los hijos de putas que fueron aquella vez, que tienen su heredero hoy, no pueden ni asomar la nariz. Ni asomar la nariz. Ahí va a ir el pueblo americano. El pueblo americano. La solución de nosotros para hacer algo en Cuba y no fracasar es impedirle al gobierno americano que asome las narices. Hablarle al pueblo americano. Al pueblo, porque el pueblo americano fue víctima junto con el pueblo cubano de lo que hizo Batista y de lo que hizo Fidel. Entonces, la gente a veces me dice, no, porque yo no hablo del pueblo americano ni de Estados Unidos. Para mí este país no es su gobierno. Para mí, mi país, que es este también, no es su gobierno, es su pueblo. Y cuando hagamos algo en Cuba, con quien hay que hablar es con el electorado norteamericano. Hay que hacer política con los norteamericanos, con los gringos, con los redneck. Hay que hablar con los granjeros de Texas, con los granjeros de Ohio y del norte de Nueva York. Hay que meterse en la población norteamericana, porque si solo hablamos con el Congreso, estamos perdidos. Sea el proyecto que sea y sea la causa que sea, estamos perdidos. Porque si hasta hoy ellos no han dicho públicamente por qué ayudaron a Fidel Castro, es porque todavía esos intereses están ahí. Es porque todavía los intereses o los objetivos o lo que carajo que ellos usaron como apoyo para hacer todo eso, eso todavía es política viva. Nosotros no podemos confiar en la causa cubana en nadie. Absolutamente en nadie. Porque Cuba es una taza de oro. Cuba está en la mejor posición del planeta. Nosotros estamos mejor ubicados que Panamá. Nosotros tenemos las tierras más ricas del mundo, cultivables 3 y 4 veces al año. Tenemos un clima especial, somos playa, tenemos una población muy preparada, somos muy pobres, estamos muy desvaligados, pero técnicamente estamos muy preparados para absorber cualquier cosa. Y entonces hay mucha gente interesada. Entonces, como una vez dijo Carlos Franchi, Fidel tenía 3 opciones: Estados Unidos, la Unión Soviética o el pueblo cubano. Tenía que escoger entre esos 3: Estados Unidos, la Unión Soviética o el pueblo. Y le dio siempre la espalda al pueblo. Le dio siempre la espalda al pueblo. Entonces, claro, Franchi no suponía, como muchos otros de su generación,
que Fidel ya había hecho su elección hacía mucho, en el 48, cuando fue a Bogotá a la muerte de Carlos Gaitán. So, ya tan temprano como a sus 22 años, Fidel había hecho una elección en su vida. Y la Unión Soviética no era una elección, era un punto de mira, era un objetivo, era algo, era un target. El socialismo no era su objetivo, era su target, era su víctima. La izquierda latinoamericana no era su objetivo, era su víctima. Yo espero que los latinoamericanos poquito a poco vayan entendiendo estas cosas. Creo que las pueden entender primero que los cubanos. Creo que el resto de Hispanoamérica va a entender estas verdades mucho primero que Cuba. Y sería bueno porque eso pudiera ayudarnos a hacer lo que hay que hacer en Cuba. Bueno, señores, no quiero seguir. Creo que me debo haber pasado mis 45 minutos. Gracias por haber estado tanto tiempo. Acá veo muchas personas. Sergio, buenas noches. Osmani, yo creo que hasta saludé. Víctor Castro, Vladimir, Gustavito, de allá del barrio. Osmani, Heredia, Leo, Brian. Buenas noches, Fernandini. Buenas noches, Fernandini. Yamila, por ahí veo a Alejandro. Un abrazo, Alejandro. Wilber. Pues Wilber, de allá de la zona de Oriente. Adrián. Bueno, caballero, que tengan muy buenas noches. Un saludo a todos. Yamila, Luis Carmona, Manuel Mosqueda, Rogelito el Verde, el señor del Verde. Muy buenos tus videos, Rogelito. Guillalma, Vilma, buenas noches, Vilma. Máximo Futuro, buenas noches. Por acá, Enrique Saín, Alfonso Pérez, Humberto Mondejar, gracias por tu aplauso. Randy, Leo, buenas noches, Randy. Doris, hace rato que no te veía. Pues nada, terminamos. Que tengan muy buenas noches y pronto comenzaré a colgar estos videos mucho más cortos y reducidos en YouTube. Buenas noches y gracias, amigos.